Este fin de semana, los líderes de las 20 principales economías del mundo se dieron cita en Nueva Delhi, en India, en una cumbre que tuvo como foco la guerra en Ucrania y la creciente influencia de China. El presidente Xi Jinping y su homólogo ruso Vladimir Putin estuvieron ausentes, lo que dio una oportunidad a Joe Biden de acaparar más atención, pese a que hubo una declaración conjunta. Aún así, quedaron en evidencia divisiones dentro del grupo. Vamos a analizar y para ello conectamos con Ignacio Bartesagui, él es director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica del Uruguay y doctor en Relaciones Internacionales. Muchísimas gracias, Ignacio, bienvenido. Con todo gusto, Ángela, ¿qué tal? Bien, Ignacio, muchas gracias por atendernos y quiero empezar preguntándole qué tan productiva puede considerarse esta cumbre del G20. Bueno, el hecho de que se haya llegado a una declaración es algo productivo. Se trataron los temas que habitualmente los grupos de trabajo del G20 que trabajan previo a la cumbre de Delhi, se trataron a lo largo de todos los puntos, pero bueno, el asunto más polémico está dado con la falta de condena expresa a Rusia por la invasión en Ucrania. Se busca una terminología menos polémica que la del G20 de Indonesia para llegar a un consenso, donde allí está el éxito quizás de India y otras potencias de no aceptar a un Occidente fundamentalmente liderado por la Unión Europea y por Estados Unidos para ser más claros en cuanto a una condena de Rusia. Pero eso suponía no llegar a un consenso, no llegar a una declaración, que es el gran éxito. En contrapartida, sí se hace mención al derecho internacional, se hace mención al respeto de la integridad territorial, también se hace mención a evitar el uso de la fuerza para la solución de los conflictos, evitar el uso de armas nucleares. Entonces diría que en ese sentido Occidente cedió, pero también es una declaración que contiene algunos posicionamientos firmes y claros respecto a la situación que se vive en Ucrania, ¿no? Bueno, en tanto podría decirse que uno de los grandes ganadores de esta cumbre fue Narendra Modi y su país, la India. ¿Por qué es una victoria para este gobernante? Y es una victoria, Ángela, porque India se está posicionando, jugando con Occidente, digamos, teniendo una conversación con Occidente mucho más fluida que la que tiene, por supuesto, Xi Jinping, que es el gran ausente de la cumbre, que se queda un poco apostando al éxito de la ampliación de los BRICS, no ve al G20 como su ámbito apropiado para discutir los asuntos relevantes de la economía y la seguridad internacional, y allí lo aprovecha India, que sí está conversando, por supuesto, con Estados Unidos, está conversando con la Unión Europea, pero tiene una posición distinta, tanto de la guerra en Ucrania, conversa también, por supuesto, con Rusia. Entonces, sin lugar a dudas, India es el gran ganador, me parece, de esta cumbre, un Biden que no la aprovecha del todo, si bien lo que busca Biden es a través del G20 plantear, por supuesto, alternativas a China, sigue por supuesto aprovechando la ausencia de Xi Jinping en este ámbito para hacer propuestas con otros países. Entonces, pero diría que Modi fue el gran ganador, con algunas otras potencias emergentes como Brasil, que también aprovecha, por supuesto, estos ámbitos para marcar una posición distinta a la de Occidente en algunos temas centrales de la comunidad internacional. Ahora que uno de los puntos principales fue la incorporación de la Unión Africana como miembro permanente, ¿qué significa este paso para los 55 estados que conforman el bloque? Relevante, yo diría que es importante para África, pero también para toda la comunidad internacional. África está subvalorada en términos de representatividad. Esto tiene que ver, por supuesto, con hechos históricos, tiene que ver con la necesaria reforma en los organismos internacionales, que está demorada y que es urgente. Entonces, el hecho de, mientras no se dé esta reforma en Naciones Unidas y en los organismos especializados de Naciones Unidas, vamos a tener que seguir cambiando este tipo de foros, este tipo de coaliciones, que el hecho de que ingrese la Unión Africana con el rol que está teniendo en los grandes temas de discusión de África, incluso en su gran zona de libre comercio aprobada hace unos años. Y bueno, es un reconocimiento de las principales potencias a nivel mundial de que África necesita tener una opinión. África es parte del problema, pero también es parte de la solución, tiene que estar en las discusiones importantes porque, entre otras cosas, va a duplicar su población en los próximos 100 años, ¿no? Entonces, allí tenemos desafíos de todo tipo, todos los desafíos que se tienen en la agenda global. África es parte del problema, pero también de la solución, necesariamente tiene que estar incluida. Así que ese es un
Un éxito también de Modi, de India, es un éxito del G20 en su conjunto aceptar esta ampliación con la Unión Africana. Muy rápidamente, Ignacio, la declaración final habla de medidas para proteger el medio ambiente, pero también estas medidas han recibido críticas por ser vacías y reiterativas. ¿Cuáles fueron las propuestas clave y qué tan innovadoras se podrían considerar? Sí, se repite mucho de lo que se viene haciendo en otros órganos especializados. No hay grandes innovaciones. Quizás, Ángela, lo más destacable es este punto puesto en la necesidad de la financiación para, de cierta forma, bueno, atender a las necesidades de las reformas energéticas, ¿no? Ir hacia las energías verdes. Para eso se necesitan que los países desarrollados financien en buena cantidad a los países en desarrollo para llegar a cumplir esas metas. También hay alguna mención a eliminar las subvenciones en los combustibles fósiles. Pero sí, sabemos que allí los compromisos están en otros ámbitos, hay que seguir apostando a que se avance, pero no deja de ser una declaración, y es una declaración donde con problemas mayores a nivel de la comunidad internacional pueden no cumplirse, pero sí, por lo menos el foco estuvo puesto en la financiación y en lo que se llama la discusión del cambio climático más justo, donde los países desarrollados colaboren con los países en desarrollo para que también cumplan con las metas propuestas. Pues Ignacio, yo le agradezco mucho por acompañarnos y ayudarnos a hacer, digamos, un análisis que recoge lo que fue esta cumbre del G20, en la que además vimos un guiño de Lula da Silva a Vladimir Putin con esta orden de arresto internacional de la CPI. Pero bueno, estas serán noticias que iremos analizando conforme se vayan desarrollando. Es Ignacio Bartesagui, director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica de Uruguay y doctor en Relaciones Internacionales. Muchas gracias a usted. Con todo gusto. También a nuestros televidentes por continuar en Directo América. Quédense, ya volvemos con más.